Bienvenidos, esto es Cuatro Esquinas Deportes y bueno, pues ya con la finalización de la Copa Mundial, eh, donde España se coronó campeón en un partido, hay que decirlo, donde en la ofensiva Argentina estuvo muy pobre. Al final del día, después de los 90 minutos en tiempo extra, se corona campeón la selección de España, la selección europea, y logra su segundo título mundial en su historia como selección de fútbol, dos títulos que se consiguieron en un término de 16 años. Hay que decirlo que yo creo que estos últimos 20 años o 25 años desde el 2000 para acá han sido los mejores años en la historia de la selección española de fútbol, tanto en clubes, posiblemente, obviamente teniendo en cuenta a ese Real Madrid que logró muchos títulos en los 50 de Champions. Sin embargo, es sin duda los mejores años del fútbol español han sido estos últimos 30, 20 años, tanto en selección como en clubes. Un mundial que España al principio entró como candidato, pero se fue cayendo un poco cuando se complicó con Cabo Verde en la primera fecha. Luego tendría victorias contra Arabia Saudita y contra el equipo de Uruguay, donde dejaba por fuera el equipo de Bielsa, y luego llevó este equipo la victoria hasta la final que le ganaría a la Argentina. Partido que se fue a tiempo extra, Argentina no disparó al arco, tuvo algunas oportunidades en el final del partido ya cuando tenía una expulsión y el marcador en contra. Victoria 1-0 con gol de Ferran Torres, jugador del Fútbol Club Barcelona, que así como Iniesta en el 2010 en el tiempo extra le dio la victoria, la primera victoria de una Copa Mundial a España. Pues en esta oportunidad Ferran Torres es el futbolista que le da la segunda Copa Mundial al equipo español. Pues ya lo decíamos, en la estadística fue muy superior España. Argentina se defendió bien, siempre existió como ese factor sorpresa que de pronto Argentina iba a aprovechar en cualquier momento del partido para marcar, sobre todo cuando todavía se encontraba con 11 jugadores, pero la técnica y la táctica del equipo español hizo que fuera muy difícil para Argentina, primero tratar de tener el balón y segundo avanzar y llegar hasta el área contraria. Se lanzó España, utilizó todas sus herramientas, un equipo tácticamente y técnicamente muy bueno. Es un equipo que no solo necesita correr, a pesar de que tiene jugadores muy rápidos, no solo necesita correr, sino que técnicamente son muy buenos. Saben tocar muy bien el balón, saben ubicarse dentro de la cancha, saben defender, saben cómo retroceder. Tiene jugadores muy talentosos como Rodri en el medio del campo, Baena tuvo un gran mundial, un banco excelente con Merino, por ejemplo, Lamine Yamal, que es muy desequilibrante, genera problemas en la defensa contraria, le genera desgaste también a los laterales, a ese lateral zurdo al que se enfrenta en todos los partidos. Los laterales suben y atacan, Pedro Porro muy bien en defensa y en ataque también. Nada más que decir de este equipo. Felicidades para España que gana un mundial de una muy buena manera. Pudo haber ganado en los 90, al final se va al tiempo extra, pero termina ganándolo con esa sensación de que ganó fácil, ¿no? Argentina, pues que al final ni siquiera entró Lautaro para jugar los últimos minutos del tiempo extra. Para mí hubiera sido muy bueno que hubiera entrado antes de la expulsión. Hubiera ayudado mucho a la presión que necesitaba Argentina en mitad de cancha contra los centrales cuando atacaba el equipo de España. Sin embargo, no entró en el partido. No sé, Scaloni, si ahí cometió un error. He escuchado que lo han criticado mucho en Argentina por no tomar esa decisión, pero bueno, al final victoria para el equipo español que fue superior con, yo creo que con o sin Lautaro en el campo de juego. Bueno, nada más que hablar de este mundial. Se ha hablado mucho, por ahí algunos problemas después del partido. Argentina siempre ha mostrado garra y a pesar de que tuvo un partido mediocre en el ataque el domingo, también mostró garra, por lo menos para aguantar el marcador y asustar. A lo último tuvo
si no estoy mal, dos tiros de esquina, algunos centros al final del partido. Tuvo una jugada al final, creo que fue McAllister o Simeone el que la mandó por arriba, que daba frente al arco y la mandó por arriba. Un equipo que asusta mucho a Argentina, sobre todo en este final, en estos finales de partido, ¿no? En instancias importantes y de una Copa Mundial, venía de ser campeón y bueno, pues se acaba el fútbol de mitad de año, por así decirlo. Este fútbol que, sin embargo, eh, sigue avanzando y cada año vamos a tener fútbol en realidad de verano, ¿no? Próximo año será el Mundial Femenino en Brasil, Mundial Femenino de Mayores 2027 en Brasil, que la verdad es muy interesante. A mí me parecen que las copas mundiales femeninas tienen un muy buen nivel. La verdad, me gustan mucho la Copa Mundial Femenina. No suelo ver mucho fútbol femenino de liga, tengo que decirlo, y menos en Latinoamérica, pero el Mundial de Fútbol para mí sí femenino ha estado en un nivel muy alto en los últimos años, donde se ha masificado más para los aficionados del fútbol a nivel mundial, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver en Brasil qué va a ocurrir. Llega Corea del Norte, que no clasifica el de 2011, llega con todas esas jugadoras que en la sub-20 la han sobrepasado los niveles del fútbol femenino en los mundiales sub-20, pues ya llegan a mayores y vamos a ver qué pueden ofrecer si Corea del Norte puede curiosamente llevarse una Copa Mundial, siendo una de las favoritas en las Copas Mundiales Sub-20 femeninas, que va a ser muy interesante ver la participación de este equipo femenino de Corea del Norte en Brasil el próximo año. En el 2028 ya tendremos las Copas América y Copa de Europa. De hecho, no solo el Mundial es en el 2027, sino también la Copa África de Naciones que se realiza cada 2 años y que bueno, que tuvo esa polémica con Senegal y Marruecos el año pasado, donde aparentemente el título se lo llevó Senegal en el campo de juego, pero en los escritorios se lo daban a Marruecos, no sé en qué terminó, pero bueno, ya el próximo año tenemos Copa Africana y va a ser interesante verla también igual que la Copa Mundial de Fútbol Femenina. En el 2028, como ya decíamos, la Copa América y la Copa de Europa, y en el 2029 el Mundialito, ¿no? El Mundialito de clubes. Bueno, ya no es el mundialito, es el mundial de clubes, literalmente, con varios equipos, que me parece que el año pasado, en el 2025, estuvo muy bien, después de que se nos fue esa Copa Confederaciones, que también era interesante, ¿no? Bueno, así está el fútbol, no, digamos que hay cualquier excusa para crear un torneo, y la verdad, pues, es que a los que nos gusta el fútbol, sin duda lo disfrutamos. Y el fútbol no para y es precisamente mañana empiezan los repechajes de 16 de la Copa Sudamericana y va a ser muy interesante ver el nivel de los equipos que salieron de Libertadores y se van a enfrentar con los segundos de cada uno de los grupos de esta Copa Sudamericana 2026. Creo que hay partidos muy interesantes. Ver el nivel de Boca Juniors después de quedar eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores va a ser muy interesante. También, pues para Colombia, vamos a tener mañana lo que es la fase casi de 16 también de la Copa Colombia. Casi todos los equipos juegan mañana, pero bueno, vamos a, digamos, a lo más importante que es la Copa Sudamericana esta semana, que va a estar muy interesante. Vamos a tener mañana martes 21 de julio del 2026, al Nacional de Uruguay enfrentando en el Gran Parque Central de Montevideo a Tigre, partido interesante, dos equipos que no tuvieron una buena participación en sus respectivas ligas. Nacional al final no se pudo meter a los octavos de Copa Libertadores en un grupo donde pintaba muy bien, donde era muy accesible para el equipo de Nacional. Al final termina quedando fuera. Y Tigre pues viaja a Montevideo, no es un viaje largo, es un viaje muy cerca de Buenos Aires a Montevideo para enfrentar a Nacional, al equipo nacional de fútbol. Bueno, pues a las 5 p.m. tendrá lugar este partido, 5 p.m. hora de Colombia,
a las 7 p.m. hora de Montevideo. Nacional contra Tigre, para mí se va a llevar el equipo uruguayo la victoria, así sea 1-0. eh, Se va a llevar esa victoria y va a tener que viajar a Buenos Aires a jugar contra el Matador, a, a buscar esa clasificación a octavos de final. También un equipo que parecía que podía dar la sorpresa en copas internacionales, hablamos de la Universidad UCB, de la UCB de Caracas, este equipo que quedó campeón de la Liga Venezolana el año pasado y que venía muy bien en Venezuela. Este año, si no estoy mal, también le ha ido muy bien en la liga, pero no pudo en la Libertadores clasificar y tampoco tuvo un gran paso por Libertadores. El semestre pasado el equipo venezolano, a pesar de todo, pues se consigue la clasificación para la Copa Sudamericana en ese tercer lugar. Este equipo de UCB que vamos a ver cómo juega de local, le ganó a Libertad 1-0 en su último partido de Copa Libertadores en Asunción. Le ganó a Libertad y se metió a la Copa Sudamericana a pesar de ser un equipo que sufrió mucho en Copa Libertadores, siendo goleado 4-0 en, en, en Argentina por el equipo de Rosario Central 4-0. También por ahí tuvo una victoria contra Independiente del Valle 2-0 en fase de grupos en esta Copa Libertadores. No es un equipo fácil. Para mí, Santos, que tampoco viene jugando bien en la Serie A de Brasil, está por ahí peleando el descenso como lo hizo el año pasado, la temporada pasada en Brasil. Para mí sí, va a ser un empate entre UCB y Santos, pero un empate donde también tiene alguna chance UCB para ganar el partido de local en Venezuela. Creo que la sorpresa sería que ganara UCB, pero siento que es un escenario posible, ¿no? Este equipo de UCB no es un equipo muy malo, quedó eliminado de Libertadores enfrentando a Independiente del Valle y a uno de los mejores equipos actualmente de Argentina, que es Rosario Central, con Di María, así que pienso que UCB tiene con qué sacar el empate. El miércoles Medellín jugará contra Vasco da Gama en Medellín. Vamos a ver cómo vuelve el equipo de Medellín este semestre con algunas nuevas incorporaciones. Pienso que tiene la oportunidad de ganar y yo pienso que puede ganar por la mínima contra Vasco da Gama, que es otro equipo de la Serie A que no ha estado muy bien en este primer semestre de la Liga Brasileña. Sporting Cristal contra Bragantino. No juega mal Sporting Cristal. Ahí logró recuperarse un poco en Libertadores, tuvo posibilidad de clasificar a octavos de final, al final se va para Sudamericana. Creo que vamos a ver un buen enfrentamiento contra Bragantino, pero para mí el equipo eh, de Brasil está un poquito más adelante, mejor de nivel y creo que tiene más posibilidad de clasificar a octavos. Lanús va a jugar contra Cienciano, buen enfrentamiento también. Lanús no ha tenido una buena temporada. Se esperaba que pudiera clasificar en Copa Libertadores. Al final se va tercero, pero creo que va a poder eliminar a Cienciano, a pesar de que Cienciano cierra de local con la altura. Va a ser interesante ese partido en Perú y vamos a ver Cienciano qué muestra en Argentina, pero creo que sin duda el favorito para clasificar es Lanús. El jueves Bolívar Gremio, buen partido en La Paz, Gremio favorito y todo dependerá de si Bolívar puede ganar. Es muy probable que gane el partido, pero con una diferencia amplia de más de 2 goles. Diría que yo que si no gana Bolívar por más de 2 goles, eh, quedaría muy a la deriva en Brasil y probablemente lo eliminaría Gremio. Boca Juniors contra O'Higgins, probablemente el partido más importante de la semana. O'Higgins tiene un nivel muy alto. Peleó en Libertadores contra el Deportes Tolima, casi lo elimina. En Sudamericana eliminó a Millonarios en Bogotá. Luego de tenerlo muy difícil, ganó en Bogotá 2-1 a Millonarios. Se metió a esta Copa Sudamericana y ahora juega contra Boca Juniors que viene de hacer un muy mediocre Copa Libertadores en fase de grupos, quedar tercero incluso, no tener, verse muy por debajo de sus rivales. Pienso que Boca se vio un escalón abajo tanto de Cruzeiro como de la Universidad Católica de Chile. Pienso que va a ser un choque importante y si Boca no gana bien este partido mostrando un buen juego, tiene el riesgo de quedar eliminado en esta fase contra el equipo chileno que no es un mal equipo.
Boca recibe en la Bombonera 7:30 O'Higgins y Santa Fe, que también tuvo una buena temporada, primer semestre en la Liga Colombiana, que termina también quedándose fuera en Copa Libertadores, teniendo la posibilidad, por ahí no pudo eliminar a Platense, que era como el rival directo de Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pienso que no es un mal equipo. Caracas del fútbol venezolano el fútbol venezolano no ha tenido buenas participaciones últimamente, pero pues, pienso que se han mejorado mucho, sobre todo en Sudamericana, así que Santa Fe en principio es favorito, pero no se puede descartar y no sería muy loco que pudiera Caracas clasificar, sobre todo que Caracas tuvo en Sudamericana un grupo muy complicado en Sudamericana y lo peleó. Aún así, el equipo de Caracas eliminando nada más ni nada menos que a Racing Club, teniendo que ir a Argentina a jugar contra Racing, le sacó un empate 2-2. Así que este equipo no es malo, este equipo de Caracas no es malo, lo sobrepasó el equipo brasileño de Botafogo, pero no es un equipo que sea malo. Yo creo que puede dar pelea en esta fase contra Santa Fe, ¿no? Vamos a ver con qué llega Santa Fe, que tuvo una buena liga, jugó bien, no le fue muy bien en Copa Libertadores, tuvo la posibilidad de clasificar, pero terminó cayendo en la clasificación contra Platense, a pesar de haberle ganado en Bogotá, no pudo sacar otros resultados que necesitaba, como por ejemplo vencer a Corinthians también en la capital. Vamos a ver cómo se va a comportar Caracas en la altura. Va a ser interesante ver qué muestra el equipo eh, venezolano. Para mí Santa Fe favorito, pero un poco más parejo que otras llaves. Y pienso que esta llave con la de Boca y O'Higgins son las más interesantes de, de estos 16 de final, los repechajes de la Copa Sudamericana 2026. Bueno, pues un pequeño comentario del Tour de Francia. Mañana o bueno, ya hoy prácticamente es la contrarreloj de la etapa 16, contrarreloj de 23 kilómetros si no estoy mal. El favorito es Renko Evenepoel, pero Pogachar también tiene la posibilidad de ganar. Hay un puerto de segunda que se sube en medio de la contrarreloj. Abandonó Vingegaard, que era el segundo y era el único corredor que en condiciones normales podría ganarle a Pogachar en la alta montaña, pues termina retirándose el campeón, el último campeón del Giro de Italia en mayo. Vamos a ver cómo avanza esto, en qué nivel está Benepoel, que le ganó la etapa de montaña al UAE el día domingo también en etapa de montaña. Logró vencer a Pogachar en montaña, a pesar de que Pogachar ahí tuvo que un poco cuidar sus fuerzas para no dejar a su compañero Isaac del Toro y que pudiera llegar al podio de la general. Pues bueno, comienza lo mejor del Tour. Las etapas más duras de montaña están hacia el final de esta semana y tendremos una contrarreloj decisiva del Tour de Francia este martes, donde también pues hablaremos de lo que ocurra. Así que eso es todo, fue Cuatro Esquinas Deportes, este fue el resumen de este fin de semana después de la victoria de España en la Copa Mundial de la FIFA. Nos estamos escuchando, hasta la próxima.